Consejos para la entrevista. Mateo, por fin decidí buscar trabajo. Genial. ¿Y por dónde piensas empezar? Justo por eso, estoy hecha un lío. Tranquila. Primero ordenamos tu currículum. Lo escribí, pero se ve aburrido. A ver. Uy, aquí sobra mucho relleno. Pensé que cuanto más largo, mejor. Al revés. Quita lo que sobra, deja lo importante. ¿Y conviene poner mis pasatiempos? Solo si tienen que ver con el trabajo. Bueno, borro mi colección de imanes. Eso mismo. No viene al caso. Oye, ¿y qué me pongo? Depende de la empresa a donde vayas. Es una agencia de oficina normal. Entonces algo clásico. Camisa y sin colores llamativos. ¿Mis zapatillas rosas queden descartadas? Me temo que sí. Guárdalas para el club. ¿Y si preguntan por mi defecto? La pregunta de siempre. Hay que prepararla. No voy a decir que llego tarde. Ni se te ocurra. Eso te hunde. ¿Y cómo salgo del paso? Di un defecto que suene como virtud. Por ejemplo, que soy demasiado detallista. Eso. Perfecto. Suena bastante inofensivo. Además, tengo dos opciones sobre la mesa. ¿Cómo? ¿Ya te llaman de algún lado? Sí, dos empresas me mandaron invitación. Vaya, si todos te quieren contratar. Una está cerca, pero paga menos. ¿Y la otra? La otra queda lejos, pero paga más. Calcula no solo el dinero, también el camino. ¿Crees que la lejana no vale la pena? Según el tiempo que te coma el viaje. Una hora de ida, otra de vuelta, cada día. Entonces piénsalo con calma. La verdad, la cercana suena más sensata. De acuerdo, los nervios también cuentan. Por cierto, piden experiencia con clientes. ¿Y tú la tienes? Pues, casi. Quiero adornarlo un poco. Ni lo intentes, te van a descubrir enseguida. Pero si no, no me toman. Te toman por honesta y con ganas de aprender. ¿Y si empiezan con preguntas difíciles? Responde con calma, sin inventar nada. Qué fácil lo dices. Tú ya tienes empleo. Yo también temblaba delante de la puerta. ¿En serio? Parecías tan seguro. Créeme, por dentro me moría del susto. Eso, aunque no lo creas, me tranquiliza. La clave es confiar en ti. Lo demás llega solo.
Gracias, me levantaste el ánimo. No es nada. Luego me cuentas cómo te fue. Claro, si me toman, te invito a cenar. Trato hecho. Pues mucha suerte. Gracias, voy a prepararme. Después de la entrevista. Mateo, no te imaginas lo que pasó. Oh, volviste. Cuéntame ya mismo. Ay, las cosas que dije ahí. Espera. Primero respira hondo. Me puse muy nerviosa desde el principio. Es normal. Todos pasamos por eso. Me temblaban las manos, se me trababa la lengua. ¿Y qué fue lo que dijiste? Me preguntaron por qué elegí su empresa. La pregunta clásica. ¿Y qué respondiste? Solté que me queda cerca de casa. Uy, eso no sonó muy bien. Lo sé, pero ya se me escapó. Bueno, hay cosas peores. ¿Y después? Luego confundí el nombre del puesto. ¿En serio? ¿Y cómo reaccionaron? La jefa sonrió y me corrigió. Bueno, al menos se lo tomó con humor. Y yo me puse roja como un tomate. Me imagino la escena. Y al final derramé agua en la mesa. No puede ser. ¿Sobre los documentos? Por suerte solo sobre mi formulario. Uf, menos mal que no fue peor. Salí de ahí hecha polvo. Claro, fueron demasiadas cosas juntas. Estaba segura de que no me tomarían. Espera, esto no termina ahí. Imagínate, 1 hora después me llamaron. ¿En serio? ¿Y qué te dijeron? Me citan a la segunda etapa, el martes. Vaya giro. Felicidades. Pero hay algo raro. ¿Qué cosa? No me dejes con la duda. Me llaman para otro puesto. ¿Cómo? ¿Y para cuál entonces? Yo me postulé al área de ventas. Ajá. ¿Y qué te ofrecieron a cambio? El puesto de asistente de dirección. Mmm, eso suena hasta mejor. ¿Tú crees? Me quedé algo confundida. Ahí suelen pagar un poco más. En eso no había pensado. ¿Ya te dijeron el sueldo? Todavía no. Lo hablamos en la reunión. Entonces prepárate y no te achiques. Temo arruinarlo otra vez con mi charla. Solo responde con calma y al grano. Fácil decirlo cuando estás temblando. Tómalo como una segunda oportunidad. ¿Y si suelto otra tontería? Pues se reirán contigo y ya. Sabes calmar a la gente, de verdad. Para eso están los vecinos. Por cierto, gracias por los consejos de antes. ¿Y sirvieron o no? Lo del defecto funcionó de maravilla.
¿Ves? No preparamos todo en vano. Así que el color tomate valió la pena. Claro, lo importante es que te notaron. Voy a celebrar este pequeño triunfo. Ve, hoy te ganaste el descanso. Y el martes cruza los dedos por mí. Por supuesto, todo te va a salir bien. Y hasta aquí el video de hoy. Esperamos que estos diálogos te hayan servido. Si te gustó, deja tu like y suscríbete.